está pasando con sus compañeros? ¿Ya se fueron a la inscripción? ¿Están en ese proceso? ¿Alguien sabe conocer algo, por favor? Xiomara, David, Fernando. Ok, pero ayer... no, ¿los exámenes todavía no comienzan o ya empezaron? Ok. Ok, David, no hay ningún problema. A ver, estamos David, Fernando, Xiomara. Estamos cinco personas. Ah, de jueves a, de jueves a lunes. Ok, a ver, muy bien. Vamos a ver, por favor. Muy bien. Cada vez que hago una presentación de pantalla como la que ustedes están viendo ahí, como que se demora un poquito en poder asimilarlo. Por eso es que de repente van a escuchar que la voz salga un poco tarde después de la imagen. Ya, a ver, un toquecito de... Ok, muy bien, chicos. A ver, vamos a comenzar con... Me imagino que sus compañeros ya van a estar llegándose, o se van a estar acoplando a medida que vamos avanzando con el tema. Eh, bien, la semana pasada que hemos estado trabajando nosotros en el curso de historia, habíamos estado hablando un poquito acerca de qué era lo que pasaba en el Perú, en el sentido de cómo habíamos estado defendiendo y enfrentando lo que era esta guerra del Pacífico o la guerra de con Chile, como algunos lo llaman, o la guerra entre Perú, Bolivia y Chile. Y bueno, lo trágico de todo esto es que el Perú no se sentía sumamente preparado y que las constantes peleas que habían siempre eran muy a menudo, tanto de parte de los mismos peruanos, para variar. Fue tarde en nuestra reacción al momento de poder nosotros empezar a combatir directamente con los chilenos. Hoy vamos a pasar a un periodo en el cual nosotros vamos a cambiar, vamos a ver cómo quedó el Perú después de haber sucedido justamente la guerra con Chile. Y este proceso de la guerra con Chile nosotros también lo llamamos reconstrucción nacional, pero en algunos otros libros también lo llamarán a este periodo como el segundo militarismo. ¿Ya? Escuchen bien, por favor. Estamos hablando acerca de lo que es la reconstrucción nacional, que es una etapa posterior a la guerra con Chile, o sea, lo que sucedió después, ¿ya? Pero en muchos libros también van a encontrar este tema también con el nombre de el segundo militarismo. Entonces, más o menos para que te vayas orientando, el primer militarismo se va a desarrollar después de la independencia del Perú y el segundo militarismo se va a desarrollar después de la guerra con Chile, ¿ya? Ahí van dos. Nosotros hemos sufrido tres periodos militares, tres militarismos, para ser más claro. Pero vamos a completar este tema también de la reconstrucción nacional o segundo militarismo con la República Aristocrática. Un tema también que vamos a estar desarrollando. Ahora, vamos a ver hasta qué enfoque o hasta qué periodo podemos llegar con todos en general, ¿sí? Porque si es que en el caso, por ejemplo, de los chicos que ya estaban postulando, y en el caso de ustedes tres que no lo están, que todavía no están en postulaciones, sino el próximo año,
Entonces, tendríamos que volver a comenzar desde el inicio para que puedan tener un enfoque más claro de lo que es historia, ya que en el examen te viene todos estos procesos. Si es que vamos a evaluarlo, bueno, voy a consultarlo bien con Renzo para ver si es que los chicos ya están dando ya sus evaluaciones, porque si así fuera, estarían dando ya sus evaluaciones y no estarían en clase. Y bueno, simplemente estaría pendiente lo que es el examen de conocimientos, que ese es al último, ¿no? Pero habría que preguntar. Por lo tanto, vamos a seguir continuando con este periodo. Y estamos hablando de todo el periodo de reconstrucción nacional, partiendo desde el año de 1884 hasta el año de 1919. ¿Sí? Son este periodo, este tiempo que es netamente el periodo de la reconstrucción nacional. Ahora, en este periodo de la reconstrucción nacional, no todo va a ser militares, solamente van a ser un pequeño grupo de soldados, unos 5 soldados, más o menos 5 militares, los que van a asumir el gobierno del Perú y posteriormente vamos a volver a un segundo civilismo, ¿sí? Que ahí sí vamos a tener una participación de una gran gama de civilistas, entre civilistas y militares, que eso lo vamos a estar viendo más o menos a continuación, ¿ya? A ver, cuando hablamos acerca del periodo de la reconstrucción nacional, entonces nosotros nos vamos a enfocar a dos características muy importantes. Una de ellas que nosotros vamos a estar desarrollando justamente lo que va a suceder. Uno, ¿cómo era la situación del Perú cuando finalizó la guerra con Chile? ¿Qué es lo que nosotros teníamos? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? Eso es algo que vamos a tener en cuenta muy de cerca, ¿ya? ¿Cuáles son los acontecimientos importantes que se han estado desarrollando durante todo este pequeño proceso? ¿Cuáles son las medidas de recuperación social, económica, políticas aplicadas? Ya que en este periodo sí caímos en una gran crisis económica. Entonces, vamos por puntos importantes. Reconstrucción nacional, hablamos de un segundo militarismo que va a abarcar desde 1883 a 1895. O sea, si te das cuenta, no son tantos años, estamos hablando aproximadamente de 7 años, que va a durar todo el proceso del segundo militarismo. Va a haber un pequeño proceso de transición en un gobierno de Pierola que no es militar, pero sí va a tener el apoyo de estos para poder gobernar, que se va a dar entre 1895 y 1899, 4 años aproximadamente, y la República Aristocrática, que se va a dar de 1899 a 1919. Este periodo de la República Aristocrática también se le conoce como el segundo civilismo, ¿sí? Entonces, más o menos para que tengas la idea de acuerdo a esta estructura. Ahora, cuando hablamos del segundo militarismo, es que van a existir personajes muy importantes, demócratas y constitucionales. 4 partidos: el Partido Demócrata, el Partido Constitucional, el Partido Liberal y el Partido Unión Nacional. Son 4 partidos que van a empezar a aparecer aquí en el Perú y que van a ser los 4 partidos que van a estar presentes en las elecciones posteriormente. Pero inmediatamente dado el proceso de la victoria chilena sobre el Perú, va a haber un personaje que va a ser el que va a gobernar. ¿Ya? Y de ese personaje vamos a hablar en breve. Entonces, hay que recordar también que en este periodo el Perú perdió tanto el guano como el salitre. Se aumentó nuestra deuda externa que teníamos, porque ahora también le debíamos a Chile, y tuvimos una gran pérdida de crédito exterior. Esto era lo que sucedía, ¿ya? Ahora, si tú me dices, Edwin, ¿quiénes son estos 4 personajes que están aquí? Bueno, en el caso del primero, del Partido Demócrata, va a estar liderada justamente por Nicolás de Piérola. Él es Nicolás de Piérola. El Partido Constitucional va a estar dirigido por Andrés Sabino Cáceres. La Unión Nacional por Jorge Basadre, ¿ya? Y el Partido Liberal, que él sí me ha perdido el nombre, pero ahora lo vamos a recordar, este personaje. Pero como te iba diciendo, o sea, inmediatamente después de la guerra con Chile,
el que va a asumir a cargo de la presidencia del Perú es Miguel Iglesias. Él, este personaje, Miguel Iglesias. ¿Ya? Él es automáticamente el personaje que va a asumir la presidencia del Perú, ¿ya? Inmediatamente. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿O por qué él asume la presidencia del Perú? Por algo muy sencillo. Porque te acuerdas que cuando se estaba dando el periodo de que Chile todavía estaba aquí en el Perú, pues había dos personajes, dos militares, uno en el sur y el otro en el norte, los que habían estado defendiendo de alguna manera también el periodo de la invasión chilena. O sea, ya habían invadido Lima, pero también están invadiendo parte del Perú. Tal es el caso, por ejemplo, de Andrés Avelino Cáceres, que estaba defendiendo de la parte del centro del Perú, sur y centro del Perú, ya con las famosas batallas de Pucará, Marcabayo y Concepción, por ejemplo. Y en el caso de Miguel Iglesias, que estuvo defendiendo toda la parte del norte del Perú. Ahora, Miguel Iglesias sí tuvo grandes victorias, eso es más que cierto. Entonces, como él tuvo muchas victorias, él dio un famoso grito, y por ello justamente es conocido, que es el grito de Montán. Gracias a ese grito de Montán, entre comillas, ¿ya? Es cuando prácticamente la guerra con Chile cesó, terminó, pero terminó con un famoso tratado, el Tratado de Ancón, si ustedes bien lo recuerdan. El Tratado de Ancón estipulaba de que el Perú perdía los territorios en Tarapacá y que dejábamos a una concesión, en concesión a Chile, Tacna y Arica por un plebiscito de 10 años. Significa eso? Que después de 10 años, supuestamente, entre comillas, vamos a ponerlo así, se consultaría tanto a Tacna como a Arica para determinar con qué país se quedaban, si decidían quedarse para Perú o si se querían quedarse para Chile. Pues esto no duró solamente 10 años, duró aproximadamente desde 1883 hasta el año de 1919. O sea, fue bastante tiempo lo que ha durado todo este periodo. Y en todo ese proceso de chilenización que se ha estado desarrollando, pues hubo muchos enfrentamientos y muchos problemas entre ellos también. Entonces, ese es el Tratado de Ancón y en las cuales muchos, pero muchos personajes, incluidos peruanos, estaban en desacuerdo con ese tratado que lo había firmado Miguel Iglesias. ¿Ya? Ahora, pero no había nadie más quien asuma el cargo. Por un lado, el rebelde, para ellos, Andrés Tablino Cáceres, se encontraba ubicado hacia el lado centro del Perú. Entonces, el que no aceptaba todavía este proceso de desarrollo. Así es que lo que intentan hacer realmente con Miguel Iglesias es que, bueno, gobierne por un periodo para estabilizar de alguna manera el Perú. Y este primer gobierno de Miguel Iglesias, bueno, Miguel Iglesias era un militar, entonces nace justamente con ese proceso, ¿no? Ahora, ni bien llega a ser presidente del Perú, ya establecido constitucionalmente, su gobierno va a durar solamente un año, porque es un periodo de transición, ¿ya? ¿En qué consiste su periodo de transición? Que duraría un año para que después pudiera lanzar a nuevas elecciones y así podría haber un presidente ya establecido en el Perú. Un presidente, y acuérdate que hemos tenido dos presidentes que se fueron en plena guerra con Chile. Ya, uno es Mariano Ignacio Prado y el otro Nicolás de Piérola. Bueno, Miguel Iglesias cuando asume el gobierno, entonces decide restablecer ciertas cosas que habíamos perdido justamente con la guerra con Chile. Y una de ellas es justamente reabrir nuevamente la Universidad Mayor de San Marcos, que era la universidad más antigua, más prestigiosa del Perú, y que había sido cerrada justamente por este proceso de la guerra con Chile. Se aperturó, pero ¿quién sería el presidente o la persona que dirigiría la Universidad Mayor de San Marcos? Pues este personaje sería Francisco García Calderón. Para las personas que no saben quién es Francisco García Calderón, él también fue nombrado por los chilenos presidente del Perú, ¿ya? Él fue nombrado, pero cuando le pidieron firmar el tratado de cesión territorial, fue Francisco García Calderón que se negó rotundamente.
Su gobierno es conocido como el pequeño gobierno de la Magdalena. Y los chilenos, a la negativa, fue llevado prisionero a Chile. Pero ya con la firma del Tratado de Ancón de Miguel Iglesias, fue liberado nuevamente Francisco García Calderón de Chile y regresó al Perú para poder ser esta vez el decano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El otro personaje también muy importante es Ricardo Palma. En el caso de Ricardo Palma, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan también en la guerra con Chile, habían pedido a todos los lugareños que se fueran de sus casas, ya que se avecinaba, se aproximaba la guerra con Chile, en la cual fue Ricardo Palma uno de los personajes que decidió no irse y quedarse instalado, quedarse ahí en su casa. Pues bueno, él fue nombrado como el director de la Biblioteca Nacional del Perú. Y justamente cuando asumió este cargo, se dio cuenta que varios documentos que tenía el Perú, varios libros y todo eso, habían sido extraviados, perdidos, llevados o robados por los chilenos. Entonces lo que hizo Ricardo Palma fue pedir a cada consulado, a cada comisionado, a cada institución que fuera posible para para que le puedan regalar algunos libros o puedan donar libros a la Biblioteca Nacional de Perú. Como él realizaba estos pedidos y pedidos y pedidos y pedidos, fue apodado entonces Ricardo Palma como el bibliotecario mendigo. No sé si ustedes se recuerdan de eso. ¿Ya? Y eso fue justamente cuando Ricardo Palma empezó a pedir ayuda a muchas instituciones para poder obtener libros para la Biblioteca Nacional del Perú. Coincidentemente, también este periodo fue un periodo de tragedia, ya que la parte de Lima y La Oroya empezó a existir una fiebre muy extraña, la famosa fiebre amarilla, ya, o la enfermedad de la verruga, o algunos también lo llaman la fiebre de La Oroya. Una enfermedad que empezó a afectar a muchas personas y no sabían exactamente cuál era el origen de esta enfermedad. Así es que un estudiante sanmarquino, que fue Daniel Alcides Carrión, que todavía era estudiante de medicina, decidió inocularse esta enfermedad justamente en sí mismo, para poder buscar cuáles eran los síntomas y así de una manera mucho más rápida y clara poder buscar un antídoto ante este proceso. Daniel Alcides Carrión pasó un buen tiempo de penuria, justamente escribiendo todo aquello que les pasaba, y eso ayudó bastante a la medicina peruana, sobre todo, para poder buscar una cura o una vacuna ante esta enfermedad de la oroya que se nos iba avanzando. Aquí es cuando Daniel Alcides Carrión muere y es considerado como el mártir de la medicina peruana en el Perú. Ya, mira, todo sucede en este periodo, por si acaso. También Pedro Labarte es dirigido como el director del Colegio Guadalupe, que el Colegio Guadalupe era uno de los colegios más emblemáticos y más antiguos que tuvo Lima. Ya, más que nada Lima. Es uno de los colegios más antiguos. Entonces a Pedro Labarte se le otorgó ese potestad como director de este colegio emblemático de todo Perú. Ahora, estos fueron los acontecimientos que se restauraron, pero también tuvo muchos problemas Miguel Iglesias. Uno de los más grandes problemas que tuvo fue la rebelión de Atuspari en Ancash, en la cual quisieron darle un golpe de Estado. Posteriormente, la famosa Guaripampeada de Andrés Avelino Cáceres, por ejemplo, de versus Iglesia, porque Andrés Avelino Cáceres estaba en contra totalmente de Miguel Iglesias por lo que había sucedido, por el tratado de Ancón que había firmado con Chile. Entonces, no estaba dispuesto a esto. Entonces, esto era uno de los principales hechos o acontecimientos que se dio durante el gobierno de Miguel Iglesias. Ahora, con la falta de recursos de la deuda interna, Andrés Avelino Cáceres asume la presidencia del Perú, ¿ya? Llega a ser presidente. Y entre este primer proceso de presidencia que él llega a tener, ¿ya? Y con la falta de recursos más la deuda externa, este personaje lo que decide hacer es buscar una forma de poder entre pagar la deuda externa y entre recuperar
y reducir ciertas cosas que el Perú tenía, ¿ya? Ciertos gastos, por ejemplo, que se estaba dando. Entonces, este problema que tiene que asumir ahora Andrés Avelino Cáceres es tan grande, sobre todo porque tiene que buscar la forma como poder solucionar estos problemas que se están dando de una manera muy, pero muy, muy exuberante. Entonces, Miguel Iglesias decide contactarse con un inglés, Miguel Grace. Y este señor, por ejemplo, lo que trata de hacer es lo mismo que aparece aquí en esta imagen. Por ejemplo, acá dice el famoso contrato de Grace. Dice, estamos demasiado endeudados, no tenemos ni un gramo de salitre que vender. ¿Con qué pagaremos tanta deuda? Tendremos que entregar los ferrocarriles en parte de pago a la deuda externa. No quedaba de otra, decía. Es el único que se le ocurre. Podría cobrar más impuestos. Que esta parte, por ejemplo, lo decían muchos de los personajes, por ejemplo, congresistas, por ejemplo, lo decían muchos terratenientes, que decía que la única solución era aumentar los impuestos, pero ¿cómo poder aumentar impuestos a un pueblo que no tenía nada? Y era un grave problema. Así es que lo que decide hacer mi estimado Andrés Sabino Cáceres es entregar nuestros ferrocarriles por un periodo de 66 años. Esta empresa, que se va a hacer conocida como la Peruvian Corporation, por ejemplo, va a estar dirigida por Miguel Grace, y a eso se llama el famoso contrato Grace. Ahora, no solamente le entregábamos por 66 años los ferrocarriles, sino también ellos tenían que sacar 3 millones de toneladas de guano ya, y libre navegación por el lago Titicaca y pagar 33 mensualidades. Entonces, fue la única forma porque estábamos totalmente quebrados, no sabíamos de dónde sacar dinero. Entonces, una forma para poder recuperar, por así decirlo, el dinero que nosotros teníamos era tratar de alquilar nuestros productos, nuestros recursos, por un determinado tiempo, porque no teníamos de otra. Esto fue muy mal visto por muchas personas, sobre todo por el Congreso, sobre todo por los grandes terratenientes, los que eran dueños de haciendas, los que eran dueños de un montón de cosas, ya empresas, haciendas, fábricas, minerías, los que estuvieron en contra de Andrés Sabino Cáceres. ¿Ya? Y eso fue uno de los principales hechos que había sucedido. Ahora, su periodo va a terminar en el año de 1890, cuando otro militar asume el gobierno, el periodo, y este va a ser Remigio Morales Bermúdez, que va a gobernar desde 1990 hasta 1994. Ahora, lo que él trata de hacer es algo parecido con lo que hizo Andrés Sabino Cáceres, tratar de buscar una solución de poder restablecer la economía peruana. Así es que él firma el famoso Tratado García Herrera, que este lo va a firmar entre Perú y Ecuador. Leyes como protección a industrias mineras, municipalidades y elecciones, y el famoso habeas corpus. ¿Qué significa protección industrial minera? De que en este caso, por ejemplo, todas las empresas mineras tenían que ser custodiadas por el Estado. Se iban a aparecer las municipalidades y se iban a crear elecciones para elegir a los alcaldes de las municipalidades, que en esos tiempos recién estaban empezando. Y también el habeas corpus. Para aquellas personas que no saben, por ejemplo, el habeas corpus significa aquí está mi cuerpo, que si es que una persona no ha sido ni juzgada ni condenada por un periodo de 24 horas, 48 horas aproximadamente, entonces esta persona debe de estar libre, generalmente. Durante este periodo va a haber un enfrentamiento entre la coalición nacional que va a estar dirigido por el Partido Civil y Nicolás de Piedra, la que era demócrata, versus el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué va a suceder esto? Porque él, justo antes de poder convocar a elecciones, fallece. Y al fallecer, las elecciones se tuvieron que apresurar. Entonces, inmediatamente los partidos políticos que estaban esperando asumir la presidencia, entonces empezaban
o aumentar su popularidad, o, en otras palabras, deciden prácticamente fusionarse, como lo que hizo el Partido Civil como el Partido Demócrata. ¿Ya? Versus el Partido Constitucional de Andrés Sabino Cáceres, que se quería ir para su segunda reelección nuevamente. Entonces, aquí estamos viendo un poquito acerca, este es un resumen de todo el tema que hemos hablado hasta ahorita, y así después de cada tema, sabes que tengo un resumen para que puedan leer y estudiar nada más de ahí y no tengan ningún problema. Entonces, ahorita hemos hablado de tres personajes, tres presidentes, que es el periodo de la reconstrucción nacional. Primero, Miguel Iglesias, que es el que nombra a Ricardo Palma como el director de la Biblioteca Nacional de Perú, la inmolación de Daniel Alcides Carrión en cuanto a medicina, la rebelión de Atuspari en Ancash y la famosa Guaripampeada entre Cáceres y Iglesias. Posteriormente hemos hablado de Andrés Sabino Cáceres y el famoso contrato Grace, que fue muy mal visto por muchas personas, sobre todo las personas de muy alto nivel económico. El contrato Grace significa entregar nuestros ferrocarriles a cambio de un pago de nuestra deuda externa con Inglaterra, la Peruvian Corporation y la London Pacific Petroleum, en cuestión de petróleo. Con Remigio Morales Bermúdez, por ejemplo, hemos hablado acerca del Tratado García Herrera con Ecuador, crea la ley del habeas corpus, la coalición nacional y el Partido Constitucionalista, que son los dos partidos que se van a estar enfrentando. Ahora, el que va a asumir la presidencia después de Remigio Morales Bermúdez va a ser el gobierno de Nicolás de Piérola, que va a ser un gobierno, escuchen bien, a muerte. ¿Por qué? ¿Qué medidas administrativas aplicó Nicolás de Piérola en el Perú? ¿Cuáles fueron los problemas internos que este tuvo que asumir? Para empezar, él va a llegar a ser el presidente del Perú gracias a la coalición nacional, que es la unión de dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Civil. Algo así como lo que sucedió con Keiko Fujimori, se empezó a aliar con otros partidos. También eh, habló acerca de la exportación agroindustrial, base de la economía, y Nicolás de Piérola, entre su periodo de gobierno de 1995 a 1998, 99, perdón, crea ciertos ministerios, como el famoso Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento es aquello que impulsa todo lo que son temas industriales. También se va a realizar el famoso estanco de la sal, que van a ser justamente un fondo que se va a suceder en Ayacucho, y este estanco de la sal es justamente para recuperar o tener fondos para recuperar Tacna y Arica, el cual le va a tener muchos problemas también. Va a crear la famosa sociedad recaudadora de impuestos, lo que hoy nosotros conocemos como la SUNAT, y va a aplicar una nueva moneda en el Perú, la famosa libra peruana de oro. ¿Ya? La libra peruana de oro, que es una nueva moneda en el año de 1898. Ese es el periodo que va a empezar a gobernar mi estimado Nicolás de Piérola. Ahora, no solamente eso, sino va a crear también los famosos bancos y compañías de seguros, las escuelas de ingenieros y minas, lo que hoy nosotros conocemos como la UNI, y también la Sociedad de Industrias, Minas y Agricultura, que esto más adelante se va a desglosar y va a formar lo que hoy nosotros conocemos como la Universidad Agraria. ¿Ya? Además de esto, se van a empezar a hacer las famosas explotaciones en la selva, sobre todo el caucho, en la parte de Loreto. Y uno de los más grandes empresarios, explotadores de caucho, es Carlos Fiscar, ¿ya? El que va a venir y el que va a empezar a realizar esta exportación de caucho. No solamente eso, también va a llegar en el Perú la famosa misión militar de Pablo Clemen para poder reorganizar y crear una escuela militar. Y así es como nace la Escuela Militar de Chorrillo. Y esta escuela militar aparece justamente con Nicolás de Piérola. Pero ¿quién lo va a crear? Pablo Clemen, un francés. ¿Sí? Que va a ser el primero, el que va a ser como instructor, algo así, y el que va a organizar todo lo que vendría a ser esta escuela. En el aspecto interno, los problemas que va a tener más que nada, Loreto va a estar dirigido por un alcalde que se llama Mariano Madueño. Él, cuando ve las intenciones, sobre todo de lo que hace mi estimado Nicolás de Piérola, va a intentar separarse del Perú, así como lo escuchas.
va a crear un Estado federal, ¿sí? Entonces, una revuelta más grande que va a tener va a ser justamente en Loreto, que no va a aceptar las decisiones de Nicolás de Piérola. Pero tú me preguntarás, Edwin, ¿pero por qué? Porque en Loreto es donde se encontraban los grandes yacimientos caucheros. Entonces, Fermín Fiscar fue enviado por Nicolás de Piérola para que pueda justamente extraer este caucho que se encontraba en Loreto. Ahora, te vas a dar cuenta que este señor, Carlos Fermín Fiscar, así como otras familias limeñas, lo que van a empezar a hacer va a ser algo deplorable, porque van a buscar a todos los centros poblados, van a sacar a todos los comuneros y los van a maltratar, los van a explotar, los van a obligar a poder sacar el caucho, ¿ya? Ya, eso es lo que va a suceder. Y Mariana Madueño, en vista de todo eso, va a intentar separarse justamente del gobierno de Nicolás de Piérola, del Perú, para ser más claro, porque sentía de que podía ser. Esto fue apoyado indirectamente por Brasil. Le dijo que si es que deseaban separarse, que Brasil los iba a apoyar. Pero Nicolás de Piérola mandó un ejército en la cual logró contener esta separación y destruir a Mariano Madueño. Por el caso de Ayacucho, tuvo una protesta muy fuerte contra el estanco de la sal, ya que todo el dinero que se había conseguido en Ayacucho para poder reconstruir Ayacucho, pues había sido llevado todo a Lima, supuestamente para recuperar, pero nunca se recuperó nada. Y en el caso, por ejemplo, en Lima, se va a dar una huelga de Vitarte por Emilio Mendoza. Esta primera huelga son los primeros inicios de una lucha por las 8 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos las personas, los peruanos, no trabajaban como lo hacen ahora. Ellos trabajaban mucho más tiempo, salían a las 8 de la mañana, regresaban 8 de la noche, y muchas de estas personas que iban a trabajar a estas empresas, en su gran mayoría, por ejemplo, no recibían un sueldo completo, tenían un pago miserable, no tenían ni seguro, y si es que en el caso se lastimaba, pues simplemente eran retirados de su trabajo. O sea, era un caos terrible todo este periodo. Ya, entonces, lo de Emilio Mendoza y la huelga de Vitarte de Textiles fue el primer intento, los primeros indicios de poder buscar una ley para los trabajadores, la ley de las 8 horas de trabajo, que eso se daría mucho más adelante todavía. Y en el aspecto externo, por ejemplo, se va a dar el famoso protocolo Billinghurst-La Torre, que va a ser el intento de realizar el plebiscito de Tacna y Arica. O sea, ya habían pasado los 10 años y van a querer pedir que regrese nuevamente Tacna y Arica a Perú. Pero el gobierno chileno nos va a negar. No va a querer ni desear que regrese todavía hasta no tener una estabilidad peruana. Entonces, todo ese dinero de Ayacucho no se sabe qué fue. Un resumen simple de Nicolás de Piérola, que está justamente en la recaudación de impuestos, el estanco a la sal, lo que él hizo, la creación de las agroindustrias, la libra peruana de oro, la sociedad nacionalista, la explotación del caucho y Loreto, la famosa misión Clement, la escuela militar de Chorrillos y la sublevación de Iquitos de Mariano Madueño. También la sublevación de Huanta contra el estanco de la sal. También vamos a hablar acerca de la huelga de obreros y de Vitarte, ¿sí? También no hay que olvidarnos acerca del famoso protocolo Billinghurst-La Torre, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de este periodo que se llama la República Aristocrática. Pero antes de comenzar, por favor, a ver, vamos a ver acá. ¿Hay alguna pregunta, David, Xiomara, Fernando, Esther, sobre este tema, por favor? No, 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 es más bien, a él le reclamaron para que pueda crear las ocho horas diarias de trabajo. A él le exigieron, le pidieron para que puedan hacer eso. Pero Nicolás de Piérola no decía, pues. Que también acá vamos a hablar de algo bien claro, o sea, Nicolás de Piérola, como antes ya estaba puesto ya, había sido mal visto por muchas personas porque pensaron de que era un traicionero.
porque en plena guerra con Chile, si te acuerdas, por ejemplo, en plena guerra con Chile, él venía de haber vivido en Chile 10 años y se conocía a toda la gente, todos los altos funcionarios, o sea, él conocía absolutamente a todos por allá. Entonces, hubo muchos ahí que dijeron de que Nicolás de Piero prácticamente era un traidor del Perú. Ahora, él no propuso nada, él trataba de buscar la forma de poder recuperar supuestamente Tacna y Arica, pero no lo hizo. Ese es un pequeño problema que nosotros tenemos con él. Si tú me preguntas, Eddie, ¿y cuándo prácticamente se van a dar las 8 horas de trabajo? Eso se va a dar más adelante, ¿no? Con un presidente que ahora vamos a estar hablando también, ¿sí? Pero ahora no. Eso se va a dar más adelante. Sí, vamos a tocar ahora, eso sí es cierto. Vamos a hablar ahora. ¿Alguna pregunta más, chicos, por favor? Algo que quieran saber, algo que no les quedó tan claro. Nada. Dime, dime. Allá, el utis possidetis, ¿ya? Ya, eso se da justamente cuando se empiezan a hacer las demarcaciones de los territorios. Porque cuando se da, por ejemplo, cuando se ha desarrollado ya la independencia de Perú y América, había muchos estados que todavía no tenían sus fronteras enmarcadas. Perú fue uno de los casos más claros. Entonces, se basaron en dos principios, el utis possidetis o el de libre y el de libre determinación. ¿Qué significa cada uno de estos? Por ejemplo, el utis possidetis significa que aquello que ha poseído seguirá poseyendo, ¿ya? Por ejemplo, si es que, digamos, Loreto ha pertenecido al Perú, entonces seguirá perteneciendo al Perú. Pero a este también existía otro principio, el de libre determinación de los pueblos. Si todo el pueblo deseaba irse para el otro país, pues se iba. Simplemente así, se iba. Entonces, eran esos dos principios que se utilizaba para poder tener la separación de los poderes, ¿no? Bueno, para poder establecer ya lo que son las fronteras. Ahora, el Perú estableció sus fronteras, pero no había ni una ley ni una demarcación. Y cuando no hay ninguna ley, ningún punto, no hay ningún hito, lo que nosotros llamamos, el otro país puede venir, puede invadirnos y puede posesionarse de nuestro territorio libremente. Por eso es que perdimos Tacna y Arica. Pero posteriormente, bueno, posteriormente ya se va a firmar otro tratado ya con el año de 1929 con Chile, en la cual ya se establece pues cuál es el Perú y cuál es de Chile. Y ahora sí ya no pueden, a menos de que haya una guerra de reconquista. Y ahí sí sería lo peor que podría pasar, ¿no? Porque todavía no estamos preparados para una guerra. De eso se trata el lutis possidetis. Lo que ha poseído seguirá poseyendo. ¿Alguna preguntita más, por favor? No, la red igual es un tema mucho más antiguo ya. Es un tema de Agustín Gamarra, prácticamente. Es mucho antes que todos estos temas que hemos estado hablando. Así es. Muy bien. Para que puedan tener un poco más claro, ¿ya? Les voy a hacer ver un pequeño video
acerca de todo lo que hemos estado hablando ya para poder ingresar a lo que es el periodo eh, de la, de la República Aristocrática con mayor evento. A ver, un ratito los voy a poner ya. Voy a salir un ratito de pantalla. Sacarte aquí un ratito. A ver, dime, dime. Ajá. El traicionero más claro que podríamos decirlo así es Nicolás de Piérola. A muchos lo han tratado a Nicolás de Piérola como uno de los más grandes traidores. Como te digo, o sea, él vivió en Chile antes de la guerra con Chile, se conocía con todos los altos mandos, mandatarios y todo eso, y se vino a gobernar el Perú después de la guerra con Chile. Y más o menos para que puedas tener un poco en claro, justamente quiero que vean este video para que les pueda, bueno, dar a conocer un poquito más acerca de qué trata este tema. ¿Ya? A ver, dime, dime. A ver, voy a cancelar mi micro para que ustedes puedan escuchar bien el tema. ¿Ya? Así es que estar atento, por favor, con este video. No dura mucho, así, para poder empezar ya con los otros temas de este, la época republicana, ¿no? Aristocrática. Bueno, ahí vamos con el video. Me confirman, por favor, si es que no se escucha nada, ¿ya? Ahí va. Hola chicos, bienvenidos otra vez a una maravillosa edición de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria, aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y en programas anteriores vimos sobre los terribles eventos de la Guerra del Pacífico. Entonces recordé una frase: ¿por qué caemos? Pues para aprender a levantarnos, ¿verdad? Es que entre los años de 1884 y 1899 tuvimos que levantarnos para limpiar toditito el desastre que había dejado esta guerra. En los primeros años de la reconstrucción se dio el segundo militarismo y se llama así porque solo nos gobernaron militares. Ese es el caso de Avelino Cáceres, Remigio Morales y Miguel Iglesias. ¿Quieres saber un poco más? Acompáñame con esta historia. Mira, Hugo, todo es destrucción. Oh, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Parece que nadie por ahora, Huguito. Mira, ahí viene el presidente provisional, el señor Iglesias. No, él no, me refiero a Miguel Iglesias. Yo comenzaré a reconstruir el país. Recordemos que el 20 de octubre de 1883, Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón, donde Perú y Chile le dieron fin a la guerra. Después de eso, comenzó la reconstrucción. Se reabrió la Universidad de San Marcos, se reconstruyó la Biblioteca Nacional y se instaló el alumbrado eléctrico en Lima. ¡Asu! ¡Qué chévere! Lo malo es que a Miguel Iglesias no lo quería ni su mamá. Es que era muy impopular porque todos le echaban la culpa del Tratado de Ancón, donde Perú perdió territorios con Chile. Pero Iglesias no le importaba. No molesten, yo soy el presidente. Ah, pero no olvidemos que Andrés Avelino Cáceres también estaba asadazo con el presidente. Los dos se paraban peleando a cada rato, hasta que el 3 de diciembre de 1885, Iglesias se dio por vencido y renunció a la presidencia. Después de eso, Antonio Arenas asumió la presidencia, pero solo por unos meses. Él convocó elecciones generales. A ver, un toquecito porque se ha desvirtuado totalmente la imagen con la voz. A ver, un momentito, ya, por favor.
Voy a reestructurar nuevamente esta partecita de acá. Aníbal recién aparece. Ok, ahora sí les pongo por favor el video, ¿sí? Hola chicos, bienvenidos otra vez a una maravillosa edición de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y en programas anteriores vimos sobre los terribles eventos de la Guerra del Pacífico. Entonces recordé una frase: ¿por qué caemos? Pues para aprender a levantarnos, ¿verdad? Es que entre los años de 1884 y 1899 tuvimos que levantarnos para limpiar toditito el desastre que había dejado esta guerra. En los primeros años de la reconstrucción se dio el segundo militarismo y se llama así porque solo nos gobernaron militares. Ese es el caso de Avelino Cáceres, Remigio Morales y Miguel Iglesias. ¿Quieres saber un poco más? Acompáñame con esta historia. Mira, Hugo, todo es destrucción. Oh, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Parece que nadie por ahora, Huguito. Mira, ahí viene el presidente provisional, el señor Iglesias. No, él no, me refiero a Miguel Iglesias. Yo comenzaré a reconstruir el país. Recordemos que el 20 de octubre de 1883, Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón, donde dieron fin a la guerra. Después de eso, comenzó la reconstrucción. Se reabrió la Universidad de San Marcos, se reconstruyó la Biblioteca Nacional y se instaló el alumbrado eléctrico en Lima. ¡Asu! ¡Qué chévere! Lo malo es que a Miguel y su mamá es que era muy impopular porque todos le echaban la culpa del Tratado de Ancón, donde Perú perdió territorios con Chile. Pero Iglesias no le importaba. No molesten, yo soy el presidente. Ah, pero no olvidemos que Andrés Avelino Cáceres también estaba asadazo con el presidente. Los dos se paraban peleando a cada rato, hasta que el 3 de diciembre de 1885, Iglesias se dio por vencido y renunció a la presidencia. Después de eso, Antonio Arenas asumió la presidencia, pero solo por unos meses. Él convocó elecciones generales para elegir a un nuevo presidente. Ahí, Andrés Avelino Cáceres se presentó como candidato. Cáceres era muy querido por la gente, es que era un héroe de guerra. Además, recordemos que había liderado la resistencia en la sierra. Por eso, muchísima gente votó por él y se convirtió en el nuevo presidente del Perú en 1886. Profesora, díganos, ¿qué pasó luego? De 1886 a 1890 se dio el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Lo primero que hizo fue imponer una política de austeridad, donde se gastaba muy poco, pero reorganizó el ejército y la marina. También anuló el billete fiscal, que había sido emitido en tiempo de guerra, porque carecía de valor real. Llegaron empresas extranjeras como la petrolera London and Pacific Petroleum Corporation y se fundó el Banco Italiano. En ese tiempo, Perú tenía una gran deuda externa, que eran 51 millones de libras esterlinas. ¡Asu! Por eso, no se podía acceder a los créditos internacionales para la reconstrucción del país. Cáceres estaba bien cabezón, porque no sabía qué hacer para pagar tremenda deudaza, hasta que apareció Michael Grace al rescate. Ahora, Hugo, te preguntarás quién es él. Este hombre fue un empresario británico que representaba a muchos otros empresarios con bastante billete. Grace propuso que él y los demás empresarios pagaran toditita la deuda del Perú. Ah, pero a cambio de que el gobierno les diera lo siguiente: les entregarían todititos los ferrocarriles por más de 60 años. Les darían el libre derecho a navegar en el lago Titicaca. Les entregarían anualmente 3 millones de toneladas de guano y otros requisitos que no les gustó para nada a un sector de la población peruana, pero tampoco había de otra. Así que se firmó el contrato Grace el 25 de octubre de 1888. De este modo, los empresarios recontra millonetas se juntaron y crearon la Peruvian Corporation para pagar la deuda externa. Cuando terminó el gobierno de Cáceres, Remigio Morales Bermúdez fue el nuevo presidente. Lo malo es que se murió poco antes de que acabara su gobierno. Así,
que su vicepresidente Pedro Alejandrino del Solar tomó la posta y convocó nuevas elecciones. Y otra vez Andrés Avelino Cáceres se presentó como candidato a la presidencia. Sí, Hugo, otra vez Andrés. Y esta vez también ganó él. Lo malo es que se le acusó de fraude en las elecciones. Por eso, la mayoría de la población peruana rechazó su gobierno. Sí, pues, el brujo de los Andes nuevamente se convirtió en presidente en el año 1894. Pero las protestas contra el gobierno eran inmensas y cada vez se multiplicaban más, incluso por parte de las personas que antes estaban a favor de Cáceres. Pero eso no le importaba a él, hasta que en marzo de 1895 su archirrival regresó a Lima. Y nos referimos a Nicolás de Piérola. En esta pintura podemos verlo ingresando a caballo junto con sus simpatizantes. De esta manera se produjo un sangriento combate y al viejo brujo de los Andes no le quedó de otra que irse del país. Luego se hicieron otras elecciones y ¿qué creen? Nicolás de Piérola resultó ganador. Con la llegada de Nicolás de Piérola se terminó el segundo militarismo. Ahora con él, como nuevo presidente del Perú, se buscaba la estabilidad del país. Así que promovió el surgimiento de nuevos partidos políticos. Además, su gobierno tenía como objetivo modernizar el país. ¡Ay, pero tampoco exageremos! Mira, Hugo, se instauró una nueva moneda, la libra de oro. Pero no alucines, se trataba de este billetito que de oro no tenía nada. Y también se creó una compañía recaudadora de impuestos, que era muy diferente al antiguo sistema de recaudación. A pagar nomás, Hugo. Al señor Piérola también se le ocurrió otra idea. Tenemos que modernizar nuestro ejército. Así que en 1896 contrató al coronel Paul Clement, jefe de la primera misión militar francesa que vino al Perú. Esta mancha de militares franceses modernizó al ejército creando la Escuela Militar de Chorrillos e imponiendo la ley del servicio militar obligatorio. También se estableció la reforma electoral. ¿Ahora podrían votar las mujeres? No, nada que ver, Hugo. Eso todavía será en 1955, pero nosotros todavía seguimos en 1896. El presidente Nicolás de Piérola estableció que solo votarían los mayores de 21 años o los casados que todavía no llegaran a esa edad. Ah, pero sí era un requisito fundamental que todos supieran leer y escribir. Sí, ¿cómo lo oyen? Eso significaba que también una gran cantidad de campesinos o gente de condición muy humilde ya no podía votar. En total, solamente el 2% de la población tenía derecho al voto. Ni uno más ni uno menos. ¡Guau! ¡Qué poquitito! Profesora, ¿qué más nos puede decir? El presidente Nicolás de Piérola comenzó a presionar Chile para que cumpliera los acuerdos del Tratado de Ancón. Por eso le encargó a Guillermo Billinghurst que buscara un acuerdo con Chile. En 1898 se logró firmar un protocolo llamado Billinghurst-La Torre. En ese protocolo se estipulaba que Tacna y Arica organizarían un plebiscito, es decir, una votación popular entre la gente que vivía ahí para saber en qué nación se quedarían esos territorios. Lamentablemente, Chile incumplió este acuerdo e inició una política de chilenización en Tacna y Arica. En el Perú, por fin se inició un proceso de recuperación económica. Esto se debió en parte al boom de la explotación del caucho. ¿Alguien dijo caucho? Pero si se trata de Carlos Fermín Fitzcarral, él fue un peruano de origen norteamericano considerado el rey del caucho. Hugo, te preguntarás, ¿qué es el caucho? Mira, en la Amazonía abundaban los árboles de caucho, que es un insumo que servía para hacer productos como las llantas. Sí, es que en ese entonces se necesitaban muchísimas llantas para la naciente industria del automovilismo. Fitzcarral dirigió muchas expediciones entre 1892 y 1893 para encontrar una ruta que comunicara con la Sierra Central. Y ¡bingo! Encontró una franja de comunicación. Aquí la vemos. A esta ruta se le bautizó como Istmo Fitzcarral, considerado el descubrimiento geográfico más importante del siglo XIX. Ahora volvamos a la recuperación del Perú, que muy aparte de tener el negocio del caucho, contaba con la producción de algodón y azúcar. No dije algodón y azúcar. Mejor que nos lo cuente la profesora. Después de la guerra con Chile, la producción de algodón y azúcar
se recuperó rápidamente gracias al crédito internacional y a la elevada cotización de estos productos en el extranjero. Las actividades de las distintas empresas aseguraron muchos ingresos al Estado peruano. Sin embargo, los que salieron más beneficiados fueron los poderosos empresarios agroexportadores de la costa. Ahora es tu turno. ¿Qué presidente renunció a la presidencia del Perú el 3 de diciembre de 1885? Andrés Avelino Cáceres, Miguel Iglesias, Nicolás de Piérola. Así es, Miguel Iglesias renunció a la presidencia el 3 de diciembre de 1885, presionado por Andrés Avelino Cáceres. Después se convocó a elecciones, donde Cáceres resultó ganador. ¿En qué año llegó a su fin el segundo militarismo? 1885, 1883, 1895. ¡Bingo! Después de la Guerra del Pacífico, el Perú había sido gobernado por militares. Esto llegó a su fin en marzo de 1895, con el regreso de Nicolás de Piérola, que sacó A ver, sí, no se notó muy bien un poco lo que era las imágenes. Se vio un pequeño contraste con lo que era la voz, pero espero que lo hayan podido entender un poco mejor, lo que era la parte de la reconstrucción nacional. Ahora vamos a seguir continuando con lo que debería ser el tema que nosotros estamos trabajando. Un ratito, por favor, porque eso lo tengo. Muy bien, entonces, lo claro que tenemos que tener en cuenta nosotros es que cuando hablamos acerca del periodo de la reconstrucción nacional, en realidad está dividida en dos procesos, dos pasos y un intermedio, un proceso de intermedio. El primer proceso que nosotros tenemos es justamente lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se llama? El periodo de la reconstrucción nacional, que también es conocido como el segundo militarismo, un periodo de intermedio, ya que es el gobierno de Nicolás de Piérola, y el segundo civilismo. Y eso ya viene a ser ya justamente las partes de todo lo que nosotros hemos estado estudiando, que es el segundo civilismo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la República Aristocrática. Para este periodo ya hemos terminado con lo que es el segundo militarismo. Y si tú me preguntas, Edwin, ¿quiénes son los personajes o los presidentes del segundo militarismo? Primero está Miguel Iglesias, ¿ya? Luego está Andrés Avelino Cáceres. Después está Remigio Morales Bermúdez. Y después de Remigio Morales Bermúdez aparece otra vez Andrés Avelino Cáceres. En otras palabras, son tres presidentes que han asumido el gobierno peruano después de la guerra con Chile. Solo tres. Andrés Avelino Cáceres en dos periodos. Después de este periodo del segundo militarismo, se inicia un proceso intermedio, que es de Nicolás de Piérola. Pero Nicolás de Piérola va a asumir la presidencia gracias al Partido Civil. ¿Ya? No es que Nicolás de Piérola sea civilista, sino gracias al Partido Civil también lo asume. Ya serían los dos. Que eso nosotros lo conocemos también como el Partido de la Coalición Nacional, para ser más claro. Ahora vamos a empezar con otro periodo, que es el periodo de la reconstrucción nacional, pero ya vista desde un punto de la República Aristocrática, para ser un poco más claro. Y como esto ya quiero que lo tengan en cuenta, ya lo pueden estar viendo o lo pueden estar imaginando más o menos cómo puede ser desde esta manera. A ver, fíjense bien aquí, por favor, ¿ya? Hablamos acerca de la República Aristocrática como una actividad económica, sobre todo una sociedad del Perú que se desarrolla en el siglo XX, unas políticas de la República Aristocrática. Y en este caso vamos a
identificarnos con lo que vendría a ser este punto de la economía peruana. Para empezar, hay que tener en cuenta una cosa muy clara, que durante este periodo de la República Aristocrática, que supuestamente se da a favor de los grandes empresarios, de los grandes compañías industriales que se estaban desarrollando en el Perú, estas empresas van a empezar a buscar, a indagar, a saber exactamente qué productos o qué cosas se tendrían o se podrían exportar del Perú. Eso es lo principal, lo que ellos deseaban, lo que ellos querían. Entre esta búsqueda que ellos van a tener, van a encontrar estas características, estos productos. Por ejemplo, el azúcar, la caña de azúcar y el algodón, que se van a encontrar principalmente en la parte norte del Perú, la parte industrializadora en el país, que se va a dar principalmente en Lima, la región minera, que van a ser grandes inversionistas extranjeros, sobre todo ingleses y estadounidenses, que se va a dar en toda la parte de la sierra, y el boom del caucho, que eso se va a coger de la selva. O sea, todos están en continuidad industrial, costa, sierra y selva, ¿ya? Parte básica. En lo que vendría a ser la sociedad, por ejemplo, vamos a hacer la distinción de tres puntos muy importantes. Por un lado, vamos a tener las familias oligarcas o la oligarquía, propiamente dicho. Si tú me preguntas, Edwin, ¿quién es la oligarquía o quiénes son la oligarquía? La oligarquía son justamente estas familias, estos empresarios, estos grandes terratenientes, los que tienen dinero en todo el Perú, ¿ya? Son aquellas personas que tienen una gran cantidad de dinero. Ello es la oligarquía. Lo coincidente de esto, que lo que te estoy hablando o lo que te estoy mencionando, es que estos grandes oligarcas al final van a ser los que van a gobernar el Perú, porque todos estos grandes oligarcas van a conformar o van a ser parte del partido civil. Tanto así va a ser el poder que van a tener estos grandes empresarios, que inclusive entre ellos, ya entre los hijos de estos, se van a llegar a casar. ¿Para qué? Para que el poder del Estado peruano solamente se dé entre ellos, entre esta sociedad oligarca, nada más. Ese es el proceso que se va a estar desarrollando. Y casi nada ha cambiado hasta el día de hoy, porque en el día de hoy también se sigue manteniendo, o se seguía diciendo de que todo el Perú lo dirigían las grandes empresas, y no es nada que engañarnos, porque sí, en su gran mayoría sí es así, parte de eso. Pero después de esta clase oligarca, que son los grandes terratenientes, tenemos una clase media en la cual no todos eran profesionales. También había una burocracia que eran aquellos comerciantes, digamos así, que llegaron a tener un estatus, digamos, intermedio, no necesariamente por el estudio, pero sí por el lado comercial que ellos tenían, o por herencia, por así mencionarlo. Entonces, arriba los oligarcas, abajo la clase media, profesionales y burocracia, y abajo el sector popular, que eran los obreros y campesinos. Hay que destacar que los obreros y campesinos eran los que más abundaban en el Perú. Lo triste de esta realidad, como lo han estado viendo en el video también, es de que cuando se daban las elecciones, no todos podían votar. Los únicos que podían votar eran aquellos que eran mayor de 21 años, pero que supieran leer y escribir. Entonces, obviamente que casi todos los votos lo van a tener la oligarquía. Por eso es que controlaban todo, controlaban el Estado. Entonces, es algo que no podemos disiparnos de lo que ha existido dentro de lo que es el Perú. Ellos, la oligarquía, son los que dirigen la República Aristocrática. Ahora, una de las características por las cuales en este periodo de la República Aristocrática lo llamamos así, es porque este periodo también se le conoce como el segundo civilismo. Segundo civilismo, en el sentido de que el partido que va a preponderar por muy buen tiempo va a ser el partido civil. Por eso es tan peligroso que un partido asuma todos los poderes. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se hacen del poder y prácticamente hacen de que el dinero se quede solamente en torno de ellos. ¿Saben la situación, lo que pasó con Alberto Fujimori con toda su descendencia? Es muy peligroso.
El Estado oligárquico, entonces, son aquellos que controlan el poder del Estado. Los hacendados son aquellos terratenientes gamonales, tanto de la sierra como de la costa, que van a apoyar al partido civil simplemente para que puedan tener parte de su pedazo, les dejaran tranquilos, les dejaran trabajar en paz. Y por el otro lado tenemos a las grandes mayorías, inclusive lo que vendría a ser los campesinos, los obreros, que estaban excluidos del derecho de sufragio, los que no podían votar quién nos podría gobernar. Algo muy preocupante, ¿no? Porque todo el Perú se basaba en un gobierno de pocos y no de muchos. Eso era un pequeño detalle. Ahora, si tú me preguntas, Edwin, ¿quiénes son los presidentes del Perú? Aquí está. Todo el periodo de la República Aristocrática se van a basar en estos presidentes. Ellos son los que van a gobernar esporádicamente, pero vas a ver y te vas a dar la coincidencia de todo. Fíjate por favor bien en la imagen. Tenemos, por ejemplo, Nicolás de Piérola, que sí es cierto que Nicolás de Piérola, por ejemplo, lo estamos poniendo en este cuadro como un presidente neutral. Neutral en el sentido de que pertenece a un partido propio, que es el Partido Demócrata, pero acuérdate de que él llegó al poder gracias a la unión del Partido Civil, ya llegándose a formar la famosa coalición nacional. Estos dos llegan a asumir la presidencia de Nicolás de Piérola. Asume el cargo, después de su presidencia, Eduardo López de Romaña, que pertenece al Partido Independiente, pero que su gobierno de este va a durar muy poco. Y el que asume el cargo va a ser Manuel Candamo, del Partido Civil, José Pardo, del Partido Civil, Augusto Beleguía, del Partido Civil, y Guillermo Billinghus, que va a ser un partido demócrata, el que no va a ser civilista, escuchen bien, no va a ser civilista, pero a este señor está en contra de los civiles, caso contrario, pero va a llegar a asumir el poder por poco tiempo porque va a recibir un golpe de Estado de parte de Óscar R. Benavides, un militar. Pero Óscar R. Benavides, ¿por quién va a ser apoyado? Por el Partido Civil. Cosa que nuevamente asume el cargo por segunda vez José Pardo del Partido Civil. O sea, prácticamente te vas a dar cuenta que durante todo este periodo de gobiernos va a estar gobernando el Partido Civil. ¿Cuál es la conclusión de todo este periodo? Un caos económico. Porque todo el dinero, y nosotros éramos muy ricos, todo el dinero se van a ir para estos empresarios, más no para el Estado peruano. Por eso vuelvo a repetir, es un periodo muy trágico, que un poder, sobre todo un poder político, mantenga el poder por mucho tiempo. Ahora, este es un resumen general de todo lo que sucede, lo que es la sociedad, la política y la económica. Tenemos la oligarquía, que es la clase alta, son familias de linaje, hacendados, clase media, profesionales y burocracia, un sector popular, comerciantes, artesanos, campesinos de Sierra India. El lado político, por ejemplo, el control de los poderes del Estado, el partido civil, oligarquía costeña, hacendados, comunales, jefes de regiones y una estabilidad política, exclusión de la mayoría. En la economía tenemos que exportar materiales primas, algodón, azúcar, bondo del caucho, iniquitos y la exportación y la inversión extranjera, sobre todo los ingleses y la americana. Y también la extracción minera del petróleo, los enclaves de enganche y minería, y por el otro lado tenemos lo que expande en el servicio público, Ministerio de Fomento, Textilería, Algodón, el algodón tanguis y la industrialización. Perdón. Y bueno, vamos a seguir entonces hablando acerca de lo que es este periodo de la República Aristocrática. Ya. Entonces, lo que hemos cogido o lo que hemos visto nada más es un breve periodo, un lapsus de tiempo nada más de qué es la República Aristocrática. Pero aquí vamos a basarnos un poquito más sobre cuál es el impulso educativo ya de los presidentes. Por ejemplo, José Pardo. ¿Y cuáles son las bases de la aristocracia? El que asume el cargo después de Nicolás de Piérola, como lo habíamos dicho, fue Eduardo López de Romaña, uno de los personajes muy importantes que ha asumido el poder del Perú, ¿ya? No es civil, te voy a decir bien claro, él no pertenece al partido civil, pero ha aportado y ha llegado justamente gracias a este partido para que pueda llegar a ser presidente del Perú.
Él creó el famoso Cerro de Pasco, la Mining Corporation de Estados Unidos. Ojo, él le dio el permiso. También él, con la ayuda de este personaje, se estableció el ferrocarril Lauroye-Cerro de Pasco, que es muy conocida. También se creó las famosas juntas de vías fluviales, una colonización sobre todo a la selva, Iquitos. Y se va a crear la famosa Compañía Salinera del Perú para poder exportar la sal que el Perú tenía en ese periodo. También va a firmar un pequeño tratado, el Tratado de Osma Villanzón con Bolivia, sobre la navegación. El tema principal de este tratado era la navegabilidad del lago Titicaca. Acuérdate que el lago Titicaca está compartido tanto para Perú como para Bolivia. Entonces debían firmar un tratado en el cual se podía ver una libre navegación en este territorio. Hoy el lago Titicaca ya está dividido en dos. Así es que tenemos lago Titicaca de Bolivia y de Perú, para que puedan saber y conocer un poquito. El que asume después de este personaje es Manuel Candamo. Así, cosas todavía de lo más importante. Él creó la ley de ferrocarriles. También hubo otra huelga de jornaleros del Callao. Y esta huelga de jornaleros del Callao, por ejemplo, también empezó a exigir a Manuel Candamo el hecho de que pueda existir una ley que favoreciera a los trabajadores, la ley de 8 horas, que seguían reclamando, pero que nadie les hacía caso. También se va a crear el primer ferrocarril eléctrico en el Perú, pero este ferrocarril eléctrico va a ser solamente de Lima a Chorrillos, un tranvía. Vamos a tener uno de los conflictos, sobre todo con Ecuador, un famoso combate, el combate de Torres Causana con Ecuador, la cual no vamos a llegar a ninguna solución, pero sí la intromisión, por ejemplo, de Brasil para poder buscar la paz entre nosotros. También es en este periodo y es en este gobierno de Manuel Candamo de 1903-1904 donde se reconoce la independencia de Panamá. Edwin, pero ¿por qué un periodo tan corto, 1903 y no 1904? Porque se le dio por estirar la patita, se murió. Fallece en Arequipa el 7 de mayo de 1904, o sea, al año siguiente de lo que había sido electo presidente. Entonces, tras fallecer este personaje, entonces se convocan nuevas elecciones y de una forma inmediata. Y en este caso, por ejemplo, el que asume la presidencia es José Pardo y Barrera. Ahora, si tú me dices, Edwin, ¿quién es José Pardo y Barrera? José Pardo y Barrera es el hijo de Manuel Pardo. Ahora, ¿quién es Manuel Pardo? Manuel Pardo es el fundador del Partido Civil, el primer partido político de la historia peruana. ¿Ya? Él es su hijo, José Pardo y Barrera. ¿Ya? Él es el que asume la presidencia. Entonces, cuando él llega a ser presidente, y que va a ser presidente por doble vez, este es su primer mandato, su primer gobierno, él va a crear la famosa caja de depósitos y consignaciones, algo así como si fuera un banco nacional. Ya, los primeros inicios de un banco nacional. También va a traer al Perú 2 grandes embarcaciones, el almirante Grau y el coronel Bolognesi, 2 cruceros que van a llegar aquí al Perú, justamente por la compra que hizo José Pardo y Barrera. Y se va a dar un apoyo a la educación. Desde ese momento la educación es gratuita y obligatoria. De esa manera, prácticamente ayudaría un poco a enfocar lo que es la educación, sobre todo en las escuelas normalistas y técnicas. Pero es obligatoria solamente para primaria, no para secundaria. Lo coincidente de esto, lo un poco perturbador, es que José Pardo y Barrera, por ejemplo, aplica que la educación sea obligatoria primaria, solamente para que algunas personas puedan saber leer y escribir. Pero muchos de estos no podrían continuar sus estudios porque para que puedas estudiar, mira, lo ilógico, en las universidades tenías que aprender latín. Obviamente que ninguno del pueblo podía ir a estudiar a la universidad. Entonces, era una de las características muy importantes que se daba durante este periodo. Ah, me olvidaba. Fue José Pardo y Barrera que ante las exclamaciones del pueblo y el reclamo de las famosas 8 horas de trabajo, decide mandar a José Matías Manzanillas, que es justamente el nombre del proyecto, en el proyecto Manzanilla, para que haga una inspección sobre todo el Perú y vea la realidad laboral que tenemos.
Bueno, José Matías Manzanilla va a demorar más tiempo en poder crear esta ley, este proyecto. Y bueno, uno de los grandes opositores de José Pardo y Barrera va a ser Manuel González Prado, uno de los más grandes historiadores peruanos. Él va a ser conocido porque él es anarquista, ¿ya? Un anarquista es algo parecido a un comunista, pero en base a otros puntos ideológicos que se tienen. Y bueno, vamos a tener también un incidente sobre los caucheros de Brasil y la chilenización que estaba surgiendo todavía, Tacna y Arica, que siguen estando para Chile. Ahora, ¿cuáles son los hechos más importantes? Bueno, lo tenemos aquí en este pequeño resumen. Hemos hablado del gobierno de Eduardo López de Romaña, con su código de minería, el comercio de aguas, cuencas medicinales fluviales en la selva, Cerro de Pasco, la mini incorporación de Estados Unidos y el tratado Osma-Bianzón con Bolivia. Con Manuel Candamo hablamos acerca de las huelgas jornaleros, el combate de las Torres Causan en Ecuador, y con José Pardo y Barrera el apoyo de la educación de las escuelas normalistas y técnicas. Trajo 2 cruceros navales, Grau Bolognesi, también el famoso proyecto Manzanilla, que es un proyecto laboral, Manuel González, anarquismo, y el proceso de chilenización que se va a estar desarrollando sobre Tacna y Arica. Y así llegamos al último periodo ya que nosotros estamos llevando. Este último periodo, por ejemplo, se va a desarrollar por los otros presidentes. Por ejemplo, cómo se va a dar la ruptura de la República Aristocrática, cuáles son las luchas obreras y cómo llega a su fin este segundo civilismo. En este caso, por ejemplo, el que asume después del gobierno de José Pardo es Augusto B. Leguía. Al igual, Augusto B. Leguía va a ser presidente del Perú, pero primero por el Partido Civil y luego va a estar en contra del Partido Civil. Ahora, en el caso de Augusto B. Leguía, por ejemplo, se va a aplicar un famoso Día del Carácter, que es un intento golpe de Estado de los pierolistas contra Leguía. ¿Qué es lo que va a suceder? Augusto B. Leguía llega a ganar la presidencia y cuando llega a ser presidente del Perú, dice que un grupo de pierolistas o seguidores de Piérola, entre ellos sus parientes de Nicolás de Piérola, dice que van a estar muy molestos con todo el partido civil de por sí, porque hay varias cosas que no se habían cumplido, muchos acuerdos que no habían llegado a cumplirse directamente con ellos. Entonces, lo que va a hacer estos pierolistas es que se van a meter a la Casa Blanca, bueno, a la casa donde está el Palacio de Gobierno del Perú, se van a meter al Palacio de Gobierno y en el Palacio van a encontrar a Augusto B. Leguía que está sentado en el escritorio. Ellos van a venir con armas y le van a apuntar en la cabeza y le van a poner un papel en el escritorio donde está renunciando a la presidencia del Perú. Y Augusto B. Leguía pues decide no firmar, no quiere firmar. Y por más de que lo amenazaban, lo golpeaban, lo hacían un montón de cosas, él no firmó. Y para esto ya la Guardia Nacional había llegado y había colocado justamente alrededor de todo el palacio, dentro de la oficina misma de Augusto B. Leguía. Y fue en ese hecho en la cual se le conoce el Día del Carácter, porque fue el día en el cual Augusto B. Leguía, pese a estar en juego su vida, no firmó su renuncia. Ahora, no solamente pasó eso, sino también hubieron ciertos acontecimientos muy importantes. Podríamos decir que todos los tratados que se ha firmado con casi todos los países vecinos nuestros fue con Augusto B. Leguía, como en caso lo puedes ver. Pero antes de poder hablar de eso, vamos a hablar acerca de otros acontecimientos que han sucedido. Por ejemplo, es en este mismo periodo, en este gobierno de 1908 a 1912, donde Arian Brigand, por ejemplo, descubre Machu Picchu. En realidad no lo descubre, ¿no? Sino que es llevado por un campesino, Pedro León, justamente, para poderle dar a conocer lo que es Machu Picchu. No solamente eso, sino también van a haber muchos reclamos laborales, sobre todo de la fábrica de tejido, el tranvía Electra y el Valle de Chicama sobre las 8 horas de trabajo, en la cual él también va a reconocer, ya, vamos a ponerlo así, fíjate, este personaje va a reconocer
de que es necesario cambios laborales y sobre todo una estabilidad de las 8 horas de trabajo, pero no lo va a realizar en su gobierno. Todavía no. Con Chile vamos a tener un problema. El incidente en la Corona. Porque en nuestro aniversario, en un año más de independencia del Perú, Chile nos va a regalar una corona, ¿ya? Una corona que es una corona hecha de bronce, de un material, de un mineral muy, pero muy, muy simple, muy burdo. Lo tomaron como si estuvieran burlándose del Perú, algo así, y en la cual prácticamente lo que van a hacer es de que esta corona lo van a lanzar al mar. Prácticamente, aunque no lo crean, este pequeño símbolo nomás casi causa una guerra entre Perú y Chile otra vez. No fueran por los diplomáticos que intervinieron, que prácticamente fue un incidente que había sucedido, pero Chile, bueno, tenía esa intención de querer irse en contra de nosotros, porque económicamente no estábamos nada bien en ese periodo. Con Ecuador, otra vez teníamos otro problema, otra invasión de Ecuador, porque reclamaba cierto territorio nuestro, en lo cual sí va a intervenir nuevamente Brasil para poder calmar un poco nuestros problemas. Con Colombia, el combate de Pedra, ¿ya? Con Brasil vamos a tratar un tratado, el Tratado Velar de Río Branco, que es simplemente para poder la navegabilidad por el río Amazonas, y con Bolivia el Tratado Polo Sánchez Bustamante, en la cual se define ya lo que vendría a ser nuestras fronteras. O sea, prácticamente hemos tenido con todos. Vuelvo a recordarte que el único país donde hemos sido vecinitos, amiguitos y nunca nos hemos peleado para nada es Brasil. Con Brasil nunca hemos tenido enfrentamientos, nunca nos hemos peleado. Siempre nos hemos llevado en paz, por así decirlo. ¿Ya? Aunque no lo creas, Chile, patazas hasta ahora. No hemos tenido ningún tipo de enfrentamiento con ellos. Pero con todos los demás países, sí. Con ellos sí hemos tenido enfrentamientos, guerras. Aunque no lo creas, el país con los que hemos tenido mayor cantidad de guerras fue Ecuador. ¿Ya? Con Chile fue una vez. Con Ecuador fueron más de 6 veces. Con Colombia fueron un promedio de 3 enfrentamientos. Con Bolivia fue un promedio de 3 a 4 enfrentamientos que hemos tenido. Con Brasil nunca. Para que vean un poquito acerca de la realidad de esto. Ahora, cuando termina su gobierno, inicia un gobierno que es conocido como el gobierno de Guillermo Wieringus, conocido también como el gobierno del Pan Grande. Y este gobierno, por ejemplo, se estabilizaba de que el Estado, o sea, el partido civil, nos estaba robando y que él haría de que toda la riqueza del Perú se quede para los peruanos y que todos tendrían un pan grande para que puedan desayunar y todo eso. Por eso le llamaron gobierno de pan grande. Él escuchó la aclamación que le pedían de las 8 horas laborales. Se va a establecer esta ley solamente por, escucha bien, de 8 horas de trabajo solamente para los trabajadores del muelle de Arcena, nada más. Posteriormente lo iba a ampliar, pero el problema que tenía Billinghurst, que estaba a favor del pueblo y que estaba luchando por el pueblo, era lo mismo que pasaba hoy con Castillo Oeste, que tenía un enfrentamiento así a sangre con el Congreso, porque en este periodo el Congreso estaba dirigido o estaba establecido de su gran mayoría por el Partido Civil. O sea, había una guerra entre los dos, el Billinghurst y el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tal igual como lo es ahora. Ahora, ante este suceso, el Congreso, que estaba en su gran mayoría por el Partido Civil, clama al coronel Óscar R. Benavides para que dé un golpe de Estado en 1914. Él le da un golpe de Estado, pero este golpe de Estado estaba a favor del Partido Civil. Lo coincidente es que con Óscar R. Benavides se inicia la Primera Guerra Mundial. Se va a crear la famosa convención de partidos donde van a estar presentes y lo va a dirigir directamente Andrés Albino Cáceres, que todo viejito todavía estaba ahí. La situación económica, por ejemplo, emiten cheques circulares, la moneda feble aparece en este periodo, y el descenso de exportación e importación. También se va a crear el impuesto de London Pacific Petroleum. Y bueno, convoca unas elecciones porque solamente está un añito nada más,
Y al siguiente año, por ejemplo, busca una armonía nacional Andrés Avelino Cáceres, y el que asume el gobierno es nuevamente José Parra y Barrera con el Partido Civil, por segunda vez. Él tuvo que afrontar una rebelión de Mimaki en Puno por Teodoro Gutiérrez. Se va a dar el hundimiento del Ordo por submarinos alemanes, por eso que nosotros rompemos relaciones con Alemania en plena Primera Guerra Mundial y decidimos apoyar a Estados Unidos. Pero lo más característico es que José Parra y Barrera aplica las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Él sí es el que lo aplica. Se desarrolló todo el proceso de la Primera Guerra Mundial y en el año de 1919, pese a haber ganado las elecciones, Augusto B. Leguía decide dar un golpe de Estado a José Parra y Barrera. Con el golpe de Estado de José Parra y Barrera se termina el segundo civilismo. Y tú me preguntas, Edwin, ¿por qué le dio un golpe de Estado? Porque aparentemente los del Partido Civil estaban intentando la permanencia de José Parra y Barrera y eliminar la candidatura de Augusto B. Leguía. Pero como este ganó, estaban haciendo todo lo posible para reglamentar la sacada del poder a Augusto B. Leguía. Esto incomodó y molestó bastante, que lo primero que intentaron hacer, lo que hizo inmediatamente Augusto B. Leguía fue quitarles el poder. Entonces, aquí tenemos un cuadro bien claro de lo que ha sucedido en los eventos, acontecimientos que se han desarrollado durante ese periodo. Me pasé un minutito, chicos, mil disculpas por ello, pero les estaba esperando 5 también. Bueno, estamos muy pocos, espero que me hayan podido entender bien el tema. Esta parte ya te lo he mandado al grupo de WhatsApp, o sea, fácilmente lo puedes revisar, y ahí está toda la información, incluidos los resúmenes, para que ustedes fácilmente lo puedan leer. El día miércoles tenemos clases nuevamente, pero estas clases son cívica, ya no de geografía. Así es, vamos a estar hasta el día miércoles, espero que vengan todos los demás, que no se me hayan desaparecido, y si es que en el caso ya están inscribiéndose, ya están dando los exámenes, pues que vengan, porque el examen de conocimientos es hasta el final. Muy bien, chicos, conmigo entonces quedaría hasta aquí. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y ya nos estaríamos viendo el día miércoles. No sé si es que alguien tuviera alguna pregunta sobre estos temas, por favor, ya para cerrarlo. ¿Alguna consulta, chicos, por favor? ¿Nada? Ok. No, profesor. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, muchísimas gracias con cada uno de ustedes y ya nos estamos viendo entonces la próxima, el día miércoles. Nos vemos, chicos. Cuídense. No, profesor, muchas gracias. Cuídense. Cuídense. Chao, chao.